pedagogía, Noemí Sofía Olivera. Eso fue hace cuánto, casi 10 años. Y lo que pensamos, bueno, nosotros podemos pensar algo, pero no nos da para mucho más. Entonces, de ahí surgió la idea, tendríamos que invitar a gente a hablar, a exponer sobre determinados temas, que como uno sabe, se ponen en la agenda y desaparecen rápido, bueno, explorar un poco más. Pensamos que era fácil, no es fácil, darle lectura, todo el categoría general, el centro, conseguir la personalidad y después conseguir, no se consigue, eso no se hace con buena disposición, empezar a buscar fondos, todo eso. Bueno, como sea, fuimos desarrollando charlas a lo largo del tiempo, la primera pregunta, la que digo, no me acuerdo ya cuándo, pero fue Alejandro, justamente de los ferrocarriles, un tema en el momento que era solamente una añoranza, hoy no han llegado todavía, pero sí están recientes. Y hemos ido tocando temas de política en general, política internacional, relaciones con representantes de la escuela voluntaria que venían Carlos Peyundi, ¿quién más? A ver, alguien que me ayude. Pedro Peretti es el último, iba a dejarlo al final. Cosas, hemos invitado alguna vez a Inesi para hablar de la universidad. O sea, no estamos tan desenfocados en el tema. El Calcaño, sí, no me acuerdo si vino específicamente con nosotros, pero estuvimos charlando bastante. Calcaño es uno de ellos. Sí, en la misma. Bueno, así que de pronto nos encontramos hace parece que hoy se dice en geología, de esas unidades de tiempo, se hablaba de los problemas de la es algo donde justamente la agenda, y a ver si coincidimos o no, la agenda la ponen a su modo. Se invita a especialistas a hablar del tema judicial, justicia y demás, y arranca la entrevista diciendo, ¿no es cierto que este es un tema que no le interesa a la gente? Y la tercera pregunta es, ¿usted está de acuerdo en que esto es una medida de gobierno al gobierno para aplicar, bla, bla? O sea que uno necesita tener un poco de background. Bueno, y hablando de eso, surgió la posibilidad que Francisco Marul nos hable un poco del tema justicia. Para un público más amplio lo tenía pensado una presentación más académica y más un poco electoral. Unas cosas no voy a saltear. Pero sí es importante que hablarlo, aunque sea entre un poco, hay que decir, el tema meritocrático tampoco se lo tenemos que dejar a la ojo. Tenemos que aprovechar a usarlo en el tiempo, pero no es. Si uno habla de si uno habla ahora, voy a decir lo importante. Voy a presentar. Porque tengo que decir dos o tres cosas de su currículum, porque si no, ¿quién va a hablar si vive a la vuelta? Tenemos que decir algo. Y después, justamente, hablar de la parte académica, decir, no es que tiene que ser un versado, pero habla también desde ese paso que nos parece bien. O sea, Francisco Gabriel Manuel es santarroceño, es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires y es un firme defensor de la universidad pública. Entender esa contradicción, esa aparente contradicción, a mí me enseñó mucho. Es una de las cosas que le agradezco. Tiene un magíster en Derecho Procesales, Derecho Penal por la Universidad de La Pampa. Ha trabajado en la justicia desde los primeros peldaños, historia. También ha practicado la abogacía de forma privada, es profesor de Derecho Procesal Penal, también es docente de posgrado. Ha sido vicedecano en uno o dos periodos. Un periodo y va por el segundo periodo como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa. Y dentro de un tiempo
Tal vez no se acuerden de todo eso si no vieron ese papá. Una lucera, algo así, acá, una voz. Bueno, muchas gracias por la invitación, Francisco. Esto surgió de una charla ahí en la oficina. Como decía Francisco, por el tema de la agenda, ¿no? Esto surgió a partir de una cuestión que nos convoca a todos. Me parece que el juicio de vialidad, el caso de vialidad, logró algo que hace tiempo no se lograba, que es generar la atención de la sociedad y la ciudadanía respecto de una cuestión judicial. Hace mucho tiempo que no pasaba. Yo a partir de eso escribí un artículo y bueno, ese artículo fue el que me pareció interesante que charlaron, pero yo quiero plantear el tema de la justicia, voy a hablar de la justicia federal, ¿ah? En tres planos. Un plano más genérico, que es el plano estructural, sistémico, el sistema procesal de la justicia federal. Un plano que tiene que ver con la forma de selección de los jueces, que es un gran problema también, que es el Consejo de la Magistratura, y un tercer plano, que también es un gran problema, que también está en la agenda hoy actual, que es el funcionamiento de la Corte. Me voy a referir un poquito más en detalle, creo que este ámbito nos permite detenernos un poco en ese tema, aparte porque es el tema sobre el que más he estudiado, en el primero de los planos, el plano desde el punto de vista sistémico. Pero bueno, empezamos con este tema del caso vialidad, porque yo creo que el caso vialidad, totalmente contrario de lo que dijo Luciano en su alegato, yo creo que sí, efectivamente, se puede vincular el caso vialidad con el juicio de las juntas, pero justamente por la oposición. Si el juicio de las juntas generó en aquella sociedad de los 80 una posibilidad de creer que la justicia servía para algo. Recuerden ustedes que en esa época los amparos no eran tratados por justicia, la justicia era un edificio casi. Y el juicio de las juntas generó esa esperanza, ¿no? Que la justicia tenía un sentido, que servía para algo. Y yo creo que justamente el caso de vialidad, por lo menos a mí, y vengo estudiando el tema hace mucho, y con la gente que estoy conversando, creo que demuestra que la justicia puede no servir para nada. Eso creo que es lo que demuestra el caso de vialidad. Y les voy a decir por qué demuestra eso. Porque, y después vamos a entrar por qué la justicia está como está. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero mucha gente con la que uno habla no le interesa de ninguna manera qué sentencia se puede llegar a dictar. O están convencidos que las cosas son como las dijo el fiscal, o están convencidos que las cosas son como las dijo la defensa. Si cualquier sentencia que salga, la mitad de la ciudadanía va a estar indignada. Cualquier sentencia que salga. Eso demuestra que no importa la sentencia, por lo tanto, que la justicia no sirve para nada. No tiene ninguna legitimidad, nadie espera nada de la justicia. Y ese es un problema. ¿Por qué llegamos hasta acá? Vamos a entrar al primero de los planos, el plano estructural. No toda la justicia es la justicia. Las provincias hace años que vienen trabajando en revisar sus justicias, en avanzar en sistemas que atiendan a cuestiones que yo creo que es uno de los grandes problemas de la justicia, que son a ver a la ciudadanía, a ver al pueblo, a considerar al pueblo como alguien interesado en lo que pasa en la justicia. Por eso es que hemos reformado la justicia de La Pampa, se ha reformado en Neuquén, bueno, todas las provincias del país han reformado su justicia, algunas con mayor profundidad, algunas con menor profundidad. Las que lo han hecho con mayor profundidad apuntan a un sistema que creo que deberíamos lograr tener en todo el país, que es un sistema, por ejemplo, de la sociedad, del pueblo participa, que la justicia no tiene un chico. Eso no ocurre en todo el país, pero ocurre ya a esta altura en muchas provincias de nuestro país. Son 10 provincias que tienen un chico. Todas las provincias, como decía, han reformado su justicia. La única justicia que no se ha reformado es la justicia federal. La justicia federal
es la única que en este proceso de reformas procesales que se inició en los años 80 no avanzó en una reforma procesal, sigue teniendo un código, que ahora vamos a detenernos un poquito, una cuestión histórica que es muy detallada, pero que explica un poco por qué es como es. Sigue con un código que es del siglo pasado, no, del anterior, es de la Inquisición, viene de Napoleón. A ver, la cuestión de la gestión de los conflictos siempre fue una cuestión trascendental en la historia de la humanidad. Gestionar el conflicto de decidir quién tiene la razón. ¿Ah? ¿Por qué? Porque decidir quién tiene la razón y dar una sentencia, en definitiva, es decir qué es la verdad. Fijémonos, si no, los juicios de lesa humanidad. Los juicios de lesa humanidad lo que han permitido en nuestra sociedad es establecer qué fue la verdad de lo que pasó en la Argentina durante estos años. Eso, desde los inicios de la historia, ha generado muchos problemas y ha sido, en algún momento, una herramienta que se ha utilizado. En el principio, la forma de resolver los conflictos en la sociedad más primitiva era una forma donde víctima y victimario se enfrentaban, había un tercero o un grupo de terceros que resolvían qué era lo que ocurría. Pero eso cambió en un momento de la historia de la humanidad. Cambió cuando la sociedad, por temas económicos, por cuestiones casi se interrelacionan la disciplina, cuando se abrió el mundo, cuando el mundo dejó de ser esa Europa continental, se empezó a pensar en la expansión europea y se pasó de la sociedad feudal al Estado-Nación. El Estado-Nación, recuerden ustedes, la sociedad feudal era un pequeño poblado, un señor feudal con un vasallaje que vivía alrededor, tenía un estamento que era un reglamento, que era absolutamente arbitrario, el señor feudal hacía, deshacía. Pero cuando los señores feudales empezaron a reunirse y decir, bueno, vamos a hacer un reino, vamos a hacer un Estado-Nación, el Estado-Nación requirió una herramienta para gestionar esa nueva realidad. Una herramienta para gestionar una realidad conocida, no era una cosa que estaba alrededor del palacio, sino que era algo a lo que no podían llegar. Y eso entonces hizo que el Estado-Nación tomara de la última parte del derecho romano, imperial, derecho romano, y sobre todo una institución que en aquel momento fue muy importante, la Iglesia Católica, herramientas para gestionar la conflictividad que se transformaba en un sistema que de aquel momento hasta ahora se han instalado como un sistema que no podemos sacar. Es el sistema inquisitorial. Sistema inquisitorial de gestión de la conflictividad. ¿Cuál fue el gran secreto? Chaparrón en su obra lo trata esto, lo plantea como una herramienta novedosa, moderna. Hasta ese momento la forma de los conflictos eran las ordalías, es decir, un tipo lo tiraban de un precipicio, si sobrevivía, era culpable, y si no sobrevivía, era inocente. Eran cosas totalmente inexplicables. Esto es algo un poco más razonable, pero como su nacimiento lo indica, con un objetivo político muy claro. ¿Cuál era el objetivo político? El objetivo político era poder gestionar esa nueva realidad política y económica y geográfica. ¿Y cuál fue el gran secreto de la Inquisición? Apropiarse del conflicto de la vida. Sí, hasta ese momento, Juan le pegaba a Pedro y se juntaban Pedro y Juan, la familia de Pedro y la familia de Juan, y resolvían qué había pasado. En ese momento el Estado decidió el conflicto de que Pedro le pegó a Juan no es tan importante como el conflicto que Pedro, al pegarle a Juan, desobedeció las órdenes del rey. Entonces, el Estado se apropió de ese conflicto y dijo, el conflicto del Pedro y Juan pasa a ser secundario, y el conflicto primario es que al golpear, al violar la orden, se sublevó a la decisión del monarca. Entonces, a partir de ahí se apropia este Estado-Nación del conflicto y a partir de ahí crea todo este sistema que en definitiva lo que buscaba en ese sistema era generar una posibilidad de restablecer la comunicación de la Iglesia. A través del trámite que implicaba el inicio de una causa, lo que interesaba era restablecer la comunicación de la Iglesia. Pedro le había pegado a Juan,
iniciamos un expediente, una investigación, y esa investigación lo que me permitía era tener bajo una espada de Damocles pendiente de qué iba a pasar con su vida durante un periodo de tiempo que era lo más largo posible, lo más indeterminado posible, lo más secreto posible, y que eso le permitía al rey restablecer la relación de vida. Ese sistema inquisitivo tenía ciertas características, era totalmente arbitrario. La última decisión siempre la tenía el rey. Eso hacía que todos los que formaban parte de esa estructura eran totalmente débiles, el rey era el que tenía el poder total. Ese proceso era escrito, era secreto, era poco comprensible para quienes intervenían. Hay un libro muy interesante que recomiendo que se llama La Fiesta del Marrano, no sé si alguien lo conoce, del otro, del Marcos Aguirre anterior, ¿no? El de la cosa invertida. Bueno. Ese libro es brillante, cómo describe el funcionamiento de la Inquisición, ¿no? Y cómo a la Inquisición no le interesaba el resultado del proceso, solo le interesaba que durante ese proceso se restablecía la relación de ese, que tiene mucho de religión, ¿no? Esto de la culpa, de arrepentirse y demás. Bueno, ese proceso inquisitivo generó, como se imaginan, muchísimas. Sí, y sobre todo cuando se mezclaban en un momento una nación y una religión teórica. La ley y la religión eran la misma cosa, a partir de ahí la persecución de las herejías generaban todo más complicado, y hubo un gran movimiento que pretendió desarticular ese, que fue el movimiento del iluminismo, ¿no? La Revolución Francesa. Es decir, con ideas de desarticular el ancien régimen, como se llama, el régimen tan arbitrario, y establecer un régimen que fuera más transparente, que respondiera a los intereses de la sociedad. Y se trató de la Revolución Francesa, gran parte de la Revolución Francesa estuvo vinculada con esto, con reformar la forma de la perspectiva, y uno de los objetivos principales de la Revolución Francesa era establecer el juicio político. De hecho, la Revolución Francesa establece el juicio político, lo toma de Inglaterra, ya lo había hecho una casi aleatoria, de una carta sin tierra, los señores feudales que le ponen un límite al rey y generan, si nadie puede ser condenado si una parte de nosotros decide que esa aplicación del poder es razonable, juzgamiento por los pares. Bueno, eso lo toma la Revolución Francesa. Pero ¿qué ocurre? Se establece el juicio político, pero a poco de avanzar, por presión de, imagínense quiénes, el juicio por jurado se desarticula, se desarma y se establece, y ahí nace el sistema que tenemos hoy en la justicia, que es el sistema mixto o inquisitivo atenuado. Es un sistema que, por presión de los jueces, de la Francia de aquella época, como siempre, los jueces presionan, desactivan el juicio político, instalan este régimen, es un régimen en donde el trámite, y esto explica un poco lo que vamos a hablar, por eso que el caso de Kelly-Dahl, ¿no? Ustedes piensen que el caso de Kelly-Dahl se empezó a producir la prueba del juicio oral en mayo del 2019. En mayo del 2019 empezaron a declarar los testigos en el juicio oral de un juicio que todavía no terminaron los alegatos de la defensa. Esta ficción establece que esos jueces que están en ese juicio oral están escuchando todo lo que pasa y van a dictar una sentencia valorando todo su algo absurdo, nadie puede creer que eso pueda pasar. Por eso es el juicio tan clarificador. Bueno, el sistema mixto se establece como el sistema procesal en toda Europa, así trasladado a América por Corona. Ese sistema es el que hoy establece que el Código Federal tiene. Por eso digo que atrasa más de un siglo, ¿no? Esto se estableció en el siglo XV, estamos en el siglo XXI, tenemos un código que tiene esa misma actividad. Código Federal, recordemos algo que hay gente que no es del derecho, no puede saber. La justicia funciona de la siguiente manera. La nación, el Congreso de la Nación, dicta los códigos de fondo, dice qué es lo que es delito y qué es lo que no es delito. Pero
al mismo tiempo, la provincia nunca le delegaba a la nación la posibilidad de establecer de qué forma van a educarse. Entonces, cada provincia tiene un código de procedimiento. Pero, además de haber un código de procedimiento en cada provincia, hay un código para la justicia federal. Ese código aún no salió. Salió una ley de 2015, luego de Cristina, para de la manera de todas las provincias, pero ese código nunca se implementó. De hecho, solo está implementado en la provincia de Jujuy, en la provincia de Salta, bueno, todo el resto no está. Entonces, los grandes problemas que tenemos hoy, primero vinculado a la no, sí, este juicio que ustedes han visto en Argentina es un desastre, pero todos los juicios que hay hoy en la provincia federal son desastres. ¿Por qué? Por esto. A ver, el juicio, repito, el juicio oral empezó en 2019 y vamos a tener sentencia si Dios quiere, si no nos olvidamos, nos quedamos dormidos, en diciembre de este año, una sentencia que, repito, va a indignar a la mitad de la ciudadanía, diga lo que diga. ¿Ah? Y eso creo que tiene que ver, son nosotros expedientes de la justicia, por ese desinterés que la justicia demuestra respecto de lo que pasa en la ciudad. Si ustedes vieron, no sé si vieron la película 1985, la del juicio, hay una escena muy interesante donde Moreno Campo habla con el trasera y le plantea, mirá, nosotros tenemos que convencer a la clase media, tenemos que convencer a mi mamá, dice Moreno Campo. Ella se dice, no, mirá, no, a mí no me interesa eso. De hecho, fíjense que después, y de hecho la historia lo marca así, quien se vinculaba con los medios de prensa era Moreno Campo, con el trasera. Si vieron que ahí en la película aparece un programa de Neuta y demás. Eso marca una realidad de la justicia. Trasera era un hombre de la justicia. Era un animal de la justicia, era tipo, Moreno Campo no lo era. Pero a Moreno Campo advertía que era importante lo que la sociedad pensara. A Trasera no le interesaba. Y eso pasa hasta hoy en día. A la justicia no le importa lo que la sociedad opina. No le importa. Fíjense la discusión de estos días. Contra la ganancia. ¿Sí? No le importa. Y ese es un problema. Y eso tiene también que ver con la estructura sistémica. Es decir, el sistema está formado que no le importa. De hecho, yo les voy a dar un detalle para que ustedes vean por qué les menciono esto de la Inquisición. Hay un libro que se llamaba Manual de los Inquisidores, que es de 1400, de un inquisidor catalán. Yo lo estudié para mi tesis de maestría y encontré cosas sumamente reveladoras. Por ejemplo, el Código Procesal Penal General de la Nación tiene un artículo que establece qué es lo que tiene que hacer un juez, un tribunal, cuando va a interrogar a una persona que está acusada por un delito. Tiene que preguntar ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuándo nació, dónde vive, cosas son razonables para identificar quién es la persona, ¿no? Pero el mismo artículo establece que le tiene que preguntar, por ejemplo, cómo se llaman sus padres. Le tiene que preguntar cuál es la profesión de sus padres. Le tiene que preguntar cuáles son sus domicilios anteriores, dónde vivió antes. Si alguno fue alguna vez a declarar, esas preguntas se las hace. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver mi padre, la profesión de mi padre? Bueno, en el libro de los inquisidores hay un artículo que establece que es muy importante para el inquisidor establecer qué hacen los padres del acusado, cuáles son sus domicilios anteriores, de dónde se han mudado, que la Inquisición funcionaba por ciudades. Si uno, la presidenta de la Inquisición, se mudaba de ciudad y zafaba por un tiempo hasta que lo identificaba. Entonces, la profesión de los judíos era una profesión, es decir, se dedicaban a ciertas profesiones. Entonces, ¿cuál era la profesión de sus padres? Era algo indicador. Y eso está en nuestros códigos de hoy en día. Y eso es lo que hace esta cultura inquisitiva. Es decir, hace que repitamos cosas sin saber por qué lo estamos haciendo. Que entonces los sistemas tengan esta característica. Entonces, el primer problema que tiene la Policía Federal es que tiene un sistema que está totalmente fuera de foco del mundo que vivimos. Que hay que actualizarlo, que hay que modificarlo. Y se generan otros inconvenientes que ahora vamos a ver. El segundo de los grandes problemas que tiene la Policía Federal está vinculado con el sistema de selección, de sanción y remoción de los jueces.
que es el Consejo de la Magistratura de la Nación. Y ahí surgen otros problemas que en general no conocemos de la Justicia Federal. El Consejo de la Magistratura de la Nación, hoy, aproximadamente, el Consejo de la Magistratura es el que administra el Poder Judicial de la Nación. ¿Ah? Hoy, de ese Consejo de la Magistratura, dependen aproximadamente 900 jueces. De esos 900 jueces, la mitad son jueces federales. La otra mitad son jueces de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene una característica muy particular. En la Ciudad de Buenos Aires conviven tres justicias. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que sería la justicia de la provincia de La Pampa, cada una de las provincias tiene, la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires y la justicia federal. En cada una de nuestras provincias convive la justicia provincial con la justicia federal. La justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires es un problema enorme. Primero porque la pagamos todos. Todos nosotros con nuestros impuestos pagamos la justicia de la Ciudad Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto para que se entienda. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires se comete un delito, algunos delitos son investigados por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y otros delitos, cuando tienen más de determinada pena, son investigados por la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Los tribunales orales, los jueces de instrucción, todos esos son jueces nacionales que tienen competencia local de la justicia de la ciudad, pero que siguen estando en la Justicia Nacional. Seguimos pagando nosotros y los sigue administrando el Consejo de la Magistratura de la Nación. El 80% del trabajo que hace el Consejo de la Magistratura de la Nación está vinculado con la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Si realmente se concretara ese traslado de transferir la justicia de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires, Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura tendría una estructura mucho más maniobrable, mucho mejor que la que hoy tiene. Hoy habrán visto por los diarios en los últimos tiempos, el Consejo de la Magistratura tiene un gran problema legal. El problema que tiene es que está funcionando conforme a una ley que fue aprobada hace más de 15 años. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, que es el tercero de los problemas que tenemos, derogó la ley que estaba vigente y puso en vigencia una ley que fue aprobada, discutida por diputados que algunos ya han muerto, pasaron más de 15 años, por necesidades y realidades que no son las de hoy en día. Tiene otro gran problema, es que esa ley establece como cabeza del Consejo de la Magistratura a la misma cabeza del Poder Judicial. Justamente si el Consejo de la Magistratura lo que buscaba era tratar de poner en la administración del Poder Judicial de la Nación a otros estamentos que tuvieran otra visión del vínculo entre la sociedad y el Poder Judicial, y que no fuera el Poder Judicial solamente. Bueno, el presidente de la Corte hoy es el presidente del Consejo es el presidente de la Corte Superior, el presidente del Consejo de la Magistratura. Ese es un gran problema. Pero ¿qué pasa? Y acá empieza un poco lo que decía el compañero hace un rato. Esos son los problemas reales. Es decir, hay una ley del Consejo de la Magistratura, pero está totalmente empantanada. No hay ninguna posibilidad de avanzar de esa ley. Yo fui a la Cámara de Diputados a hablar a favor del proyecto de ley, de los motivos por los cuales debería ser aprobado, pero no hay ninguna posibilidad de un acuerdo. En este momento no hay posibilidad de que haya un acuerdo. Y eso es un problema, porque ese problema lo podemos ver en otros aspectos. Fíjense, ya vamos a cumplir más de 13 años sin defensor general del pueblo. ¿Ah? No hemos podido acordar en 13 años un defensor del pueblo. Ya estamos, desde el 2018, estamos sin procurador general de la Nación. La última fue Alejandra Gil Carbó, fue destituida y a partir de ahí no pudo hacerse un acuerdo para nombrar a la persona. Ya cumplimos un año sin uno de los integrantes de la Corte, sin la única integrante mujer de la Corte, de 4 hombres, una Corte de la Nación de 4 hombres, y hace un año que tenemos un cargo vacante y no podemos ponernos de acuerdo, no hay forma de llegar a un acuerdo. Hoy, con respecto al Consejo de la Magistratura, hay un proyecto, no solo el proyecto de ley de reforma, sino que hay un proyecto de modificación del reglamento. Yo estoy bastante involucrado porque, como ustedes saben, el Consejo de la Magistratura está representado en el estamento académico, nosotros participamos mucho como decanos en ese estamento, y un proyecto que presentaron los representantes, que son
Diego Colega, Fernanda Vázquez y Pamela Tolosa, los actuales, que ahora en unos días se van a modificar y dos de ellos quedan en el trono, de modificar el sistema de selección de los jueces, el reglamento interno del Consejo. Porque el sistema de selección de los jueces es una tragedia. Que alguien quiera ser juez y tener que pasar por ese sistema es una tragedia. Dura años, es absolutamente cero transparente, para nada transparente. Yo soy jurado del concurso y lo sé. A ver, los postulantes acceden a los casos antes que los casos se les sean entregados, acceden a las preguntas que por ahí los consejeros después les van a hacer. Es un sistema totalmente corrompido. Y otro de los grandes problemas que tiene es que, y eso tiene que ver con un problema ya más general, es que el sistema de puntuación de antecedentes es muy complejo y le otorga más puntaje a aquellos que forman parte del Poder Judicial. Hoy, para ingresar al Poder Judicial de la Nación, a cualquier juzgado federal del país o de la Justicia Nacional, no hay concurso de ingreso. Si un juez de cualquier juzgado tiene el hijo de un amigo que le gusta la justicia y lo nombra en el juzgado. Y esa persona, a partir de ese momento, empieza a juntar antecedentes para ser juez. Porque esos antecedentes pesan mucho en la puntuación que tiene al momento de contabilizarse los antecedentes. Por eso es que es tan entendible que el fiscal vaya a jugar con el juez, con el camarista, que jueguen todo el mismo equipo, porque es toda una gran familia. Y bueno, hay un proyecto para modificar ese reglamento. Entendemos que el Consejo, porque solo lo modifican los consejeros, es un ámbito donde pueden lograrse mayores acuerdos que la Cámara establece cosas tan importantes como la siguiente, en las circunscripciones, porque el gran problema que tiene también la justicia federal, la justicia de todo el país, pero la justicia federal se ve con mucha claridad, es el tema de la paridad de género. Entonces, se establece un artículo en el cual, en las provincias que tengan menos de un 40% de mujeres en la circunscripción, los concursos que se abren hasta equiparar ese 40%, hasta llegar a ese 40%, van a ser exclusivamente para mujeres. Bueno, tienen varios artículos de esas características. Entendemos que es una modificación muy importante y lo fundamental que establece es el concurso anual y anticipado de cargos. Entonces, un concurso al año, donde todos los postulantes concursan al mismo tiempo, con un jurado realmente prestigioso, conocido, controlado, transparente. Luego de ese concurso se establece un ordenamiento, cada vacante que se genere, se convoca a los 10 primeros que tienen interesado en participar, entonces es un concurso específico para ese cargo. Bueno, hay varios aspectos que entendemos que van a ayudar, que podrían ayudar a mejorar el sistema de justicia. Y el tercero de los planos es el tema de la Corte Suprema. Como ustedes verán, todos estos planos están vinculados, porque no puede aunque cambien códigos, si no cambian la gente que va a llevar adelante esos códigos, no cambia nada, aunque cambien los códigos, cambia la gente que lleva adelante los sistemas, pero la Corte sigue funcionando de la misma manera, no va a cambiar nada. Y hay otra parte, nosotros hace mucho, que si no cambia la forma en que enseñás derecho, tampoco cambia. Nosotros hemos trabajado hace muchos años. Por último, entonces, el tema de la Corte es una Corte de 4 miembros, de 5 en realidad, con una vacante por el momento. Es una Corte que es complicada. No es tan fácil decir una Corte de 25 miembros haría las cosas más fáciles o mejores, porque hay un impedimento que marca nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que la decisión que toma la Corte en su totalidad. Entonces, si hubiera 25 integrantes, tendría que opinar por 25, lo cual sería más que un problema, más que una solución de un problema. Yo creo que claramente el número de 5 hoy es limitado. Creo que la discusión no pasa solo por el número, cambiando la cantidad de integrantes no se va a resolver el problema en la Corte. El presidente convocó a un comité de expertos a opinar. Fue un dictamen muy interesante, 2 profesores de nuestra facultad participaron. La verdad que no se dio mucha trascendencia a las opiniones del
comité de expertos, porque entre otras cosas establecía esto, cambiar el funcionamiento de la Corte. Yo creo que un número razonable de integrantes de la Corte puede ser 9, donde se respete la paridad de género, se respete la representación federal. La Corte hoy no es una Corte federal, aunque te digan, no, porque hay 2 miembros que son de Santa Fe, uno que es de Corrientes, no sé qué nación. Toda su carrera en Buenos Aires. Sí, la Corte tiene que, y la propuesta que se había hecho en la discusión que hubo, de que el presidente al momento de postular pudiera pedir opinión a los gobernadores, al efecto de hacer postulaciones, me parece una propuesta sumamente interesante, porque ahí realmente habría federalismo. Yo les digo una cosa, todos los días, yo ejercí la profesión muchísimos años, ahora en la facultad no mucho, pero cualquier persona en nuestra provincia, en cualquier provincia que tenga que llegar a la Corte, y esto lo recomendamos a nuestros clientes de estudio, si tienen que plantear un recurso ante la Corte, yo le voy a decir un recurso fantástico, y generalmente son los mismos recursos que llevan luego a la Corte, pero para que la Corte lo lea, tiene una firma de un abogado. Tiene una firma. Eso marca claramente que hay un problema de federalismo. Claramente hay un problema de federalismo. O sea, una Corte más federal, una Corte que sea competitiva para el ejemplo, como dijo Igu, una fuerza americana, que sean todas mujeres. ¿Qué número es suficiente de mujeres en la Corte? Todas. Siempre son todas varones, porque no son todas mujeres. Bueno, esos son los grandes problemas que tiene la justicia en nuestro país. Como verán, no son menores, están atravesados por... Sí, están mezclados, están todos interrelacionados y requieren, hablaba el compañero hace un rato de romper todo. Y yo creo que requieren de las dos cosas. Requieren de una posición muy firme, pero también de una posición muy firme de negociación y de lograr acuerdos. Yo creo que un problema, no sé qué opinan ustedes, pero me parece que hemos tenido en los últimos años es la sobreestimación de la palabra consenso. Yo creo que hablamos mucho de consenso, y yo creo que no tenemos que lograr acuerdos específicos sobre el tema. Si llegar a un consenso, bueno, llegaremos a un consenso dentro de fuerza, digamos. Pero a consenso, no, sí, yo no me voy a poner de acuerdo nunca. Pero bueno, puedo acordar ciertas cosas. Aunque no esté de acuerdo con el disenso, podemos acordar. Necesitamos un procurador, necesitamos una jueza en la corte, necesitamos una jueza. La necesitamos nosotros, necesitamos todo. El país. Y hay que lograr un acuerdo. Bueno, para lograr un acuerdo, tal vez hay que no nos manda el Señor para lograr un acuerdo. Pero hay que lograr conversar y negociar. Porque no puede ser, no nos salimos más de esto. Porque vamos a tener elecciones, va a pasar toda una presidencia. Van a pasar 2 presidencias. Y eso no entra. Porque que caminó ahora. ¿Qué tema? Que todo el camino es. Bueno, todos los temas trascendentes que nos interesan a todos, terminan con perdón. Yo me acuerdo. Un tema importantísimo. Pero bueno, como verán, no es fácil. No es para nada fácil, pero bueno, creo que lo que hay que hacer está claro. El tema es cómo. Pero bueno, esto es lo que yo les quería contar. Disculpen si fui muy rápido, pero la idea es, a ver, si tienen dudas, si quieren que pensemos en algo, ya vemos. ¿Sí? Yo creo que es una preguntita. Sí. Porque tocaste el tema de los concursos. Quiero hacer una pequeña reflexión. Sí. No, más que una pregunta, es una pequeña reflexión. Porque tocaste mucho el tema de los concursos. Y a mí me parece que no hay concursos en salud, no hay concursos en la universidad, por lo tanto los chicos se reciben y no saben lo que son concursos. Es así. Y entonces nos asombramos cuando hay un concurso en la justicia y
el juez que estaba 19 pasa primero, y es porque estamos perdiendo esa cultura de concurso que tendría que ser algo más frecuente y más natural para los estudiantes. Pero no lo aprenden nunca nada. Entonces nos preguntamos que no vamos a la justicia. Yo creo que hay que cambiar antes. Pues, sí, yo creo que, bueno, como todo, en mi tesis yo citaba un autor que se llama Iñaki Pitúa, que él decía una cosa que me parece súper interesante. No hay que ir a buscar las verdades del pasado, sino que hay que ir a buscar el pasado de nuestras verdades. A mí me parece que la historia siempre explica un montón de cosas. Y cuando yo hablaba de este paso de la cultura inquisitiva de Europa a América, la colonia, eso creó un gran problema. Alberto Binder, que es un autor que nosotros seguimos mucho, él dice que eso generó en nuestra región, en toda nuestra región, una cultura jurídica totalmente mutilada. Se pretendió trasladar esa cultura jurídica de Europa a América, pero con todas las limitaciones que no tenía la necesidad real de la tierra, digamos, de lo que pasaba acá. Entonces se generaron, a ver, ¿qué decía esos reglamentos de la colonia? Que todo esto que tú decías, imagina, todo lo que debía resolverse lo que va a tratar. Algo que es imposible. ¿Ah? ¿Por qué? Porque imagínense, trasladar un expediente de América a Europa a un país. Entonces, se generó, ustedes lo recordarán, había un sello en la época de la crónica, en los casos de la crónica, se ponía eso, que decía, sacar la cultura. ¿Ah? Ese sello marcó nuestra cultura jurídica hasta ahora. Tiene poco que ver con esto. Si nuestra cultura jurídica es esta, del incumplimiento de la ley. ¿Sí? El incumplimiento de la ley en general. Y esto que vos decís es el incumplimiento de la ley. En realidad está establecido la universidad, está la establecido que hay que hacer un curso para acceder a buscar. Pero la excepción son los integrantes. En salud, seguramente no conozco tanto salud, pero seguramente debe haber también un reglamento que establece que hay que concursar. Bueno, y eso se refleja en la justicia en todos los ámbitos. Es la cultura jurídica que tenemos, sobre la que tenemos que trabajar, y yo creo que el gran paso es evitar esto que yo decía de ese artículo que pregunta por la profesión de los padres. Es decir, ver por qué es así, ver, es decir, que no pase desapercibido. ¿Por qué la charla alguien decía, se llama así, ¿no? ¿Por qué cambiaron el título? Es decir, el título de mi tesis es ese. Mi tesis de maestría estudié reforma procesal. Y yo estudiaba en la facultad y ya empezaba a trabajar en tribunales. Y iba a trabajar a tribunales y vieron el secreto de sus ojos, la de Darín. Bueno, Darín, el personaje que hace el secreto de sus ojos, es el prosecretario del juzgado. O sea, cuando uno va a trabajar a tribunales, ese es el jefe. ¿Sí? El juez y el secretario no los ven porque son los abogados. Ese es el cargo más alto que llega una persona sin ser abogado. Es el que ordena el despacho. Entonces, uno va a trabajar a tribunales y dice, bueno, ¿qué hace el dice, no, chico, la facultad es otra cosa. Y entonces le decía al secretario, vive, acá siempre es así. Y ahí se terminaba la discusión. Y ese es un problema de toda nuestra burocracia. Se aplica a la justicia, se aplica a la universidad, se aplica a las municipalidades, se aplica a todos lados. Y lo importante es advertir que eso pasa. Porque es la única forma que está cambiando. Tenemos un problema y hay que cambiarlo. Es advertir que existe el problema. Yo creo que, por lo menos, tenemos que ver que el problema está. Te quería preguntar algo. Sí, mira, la pregunta, en realidad, que está relacionada con un dilema que creo que tenemos desde siempre. O sea, estamos hablando de pactos. Siempre estamos hablando de pactos. Nunca podemos hablar de lo esencial. Y lo que yo me podría plantear es una fantasía escandalosa. En el sentido de que ni siquiera llega a nivel de utopía. Vos mencionaste lo que tiene que ver con el derecho bonapartista, con el derecho napoleónico, y lo que tuvo que ver para resolver en la Revolución Francesa con quienes decidían sobre la sociedad, que eran los nobles, que eran los señores feudales, que eran los que ejercían la justicia.
que no era justicia, como ahora tampoco es justicia. Entonces lo que creo, lo que ocurre es que venimos heredando, no solamente digo que ni utópico es, porque es mundial, estamos heredando de la Revolución Francesa posiblemente una falla. Parece ser que no se cortaron las cabezas correspondientes. Se cortaron las suficientes, pero no las necesarias. Y un montón de pelucones quedaron vivos y siguieron ejerciendo el poder en ese lugar. Y eran jueces, muchos. ¿Eh? Muchos eran jueces. Claro, a eso se refiere, eran jueces. Obviamente creo que la Revolución Francesa padeció de la maldición del número 3. Nombraron 3 poderes. Por eso digo, es tan radical que es como utopía. ¿Sí? En realidad el poder judicial debería desaparecer. No puede ser un poder. No puede constituir un poder que además no responde a la voluntad. No digo la voluntad, pero la soberanía. O sea, de nuevo. Ese es un grandísimo problema. Ahí hay, bueno, yo comparto con usted lo que creo que son necesarias las utopías. Fíjese cómo se nota necesaria la utopía, que la Revolución Francesa fue un gran fracaso. Solo pervive porque era una gran utopía, pero desde el punto de vista pragmático fue un gran fracaso. Al poco tiempo tenía Napoleón. Pero fíjese, ahí usted tiene la clave, y es el tema de la legitimidad del Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene ninguna legitimidad de origen, porque quienes forman parte del Poder Judicial son seleccionados a través de un sistema como el Consejo de la Magistratura, que los que integran el Consejo de la Magistratura tampoco tienen esa legitimidad, algunos del Poder Legislativo. Entonces, el gran problema, a ver, una utopía que yo creo que nos puede ayudar a caminar, porque las utopías nos ayudan para eso, sirven para eso, para hacer el contenido, ¿no? Es democratizar la actividad del Poder Judicial. Y yo creo que la posibilidad de democratizar el Poder Judicial es que la sociedad forme parte del Poder Judicial, que exista en nuestro país el juicio por jurado, en todo el país, para todos los casos. Mire, yo les voy a contar algo, estamos haciendo una investigación de las 10 provincias que tienen juicio por jurado. Encontramos algo interesantísimo, que es de una provincia que siempre criticamos, en este caso no lo voy a criticar, que es Mendoza. Mendoza, bueno, todas nuestras provincias tienen juicio por jurado. Neuquén tiene juicio por jurado, Mendoza tiene juicio por jurado, Río Negro tiene juicio por jurado, Provincia de Buenos Aires tiene juicio por jurado, Capital tiene juicio por jurado, la única que tiene es Córdoba, Córdoba tiene juicio por jurado, los distintos que le encaminaban, los europeos, como todo. Pero bueno, el juicio por jurado es algo sumamente interesante, complejo, pero da para charlar. Son 12 personas de la población, que primero con un sorteo, luego se sortean 40 personas, luego las partes deciden qué personas son más imparciales para juzgar el caso, y se compone de 12 personas semanales. El jurado interviene y juzga respecto de los hechos. Se aprobaron, no se aprobaron, y existen en algunas provincias las reglamentos. Cada provincia regula el juicio por jurado por su reglamento provincial. Y establece que el jurado puede fallar por la condena, por la absolución, o puede no llegar a esa, porque para poder fallar por una o por otra, tiene que llegar a cierta mayoría, ¿no? Depende de las provincias. Unos piden unanimidad, algunas provincias piden cantidad de personas. En Neuquén, 8 votos para la condena. En Mendoza se pide unanimidad. Y cuando no se logra la unanimidad, ni para una cosa ni para la otra, se presenta lo que se conoce como juicio estancado. El juicio estancado es que no se logró una decisión, y la ley de Mendoza establece que cuando se estanca un juicio, se le da la posibilidad a los fiscales de decir, bueno, podemos pedir un nuevo jurado para hacer nuevamente el juicio para ver si se logra. Y en la investigación que nosotros hicimos, porque investigamos qué dice la ley de cada provincia, y además hicimos entrevistas a fiscales, jueces, defensores, para que nos digan cómo están funcionando. Y fue interesantísimo escuchar que los fiscales de Mendoza tuvieron dos casos de juicio estancado. Y ellos dijeron, la ley nos autoriza que hagamos un nuevo juicio. Pero nosotros entendimos que si el pueblo, a través del jurado, entendía que no podía llegar a tomar una decisión, el pueblo se había expresado. Por lo tanto, no íbamos a insistir con eso. Y eso es algo sumamente revelador, porque hace que el Poder Judicial tome conciencia de que existe el pueblo. ¿Entienden? Eso que Trasera no veía. El pueblo existe. El pueblo existe y es
alguien interesado en lo que pasa. Si la gente se entera de lo que pasa en los tribunales, lo prenden fuego. Lo prenden fuego. Pero bueno, pero esto, ver que, ¿y dónde se ve? En el jurado. El jurado es la forma en que el Poder Judicial advierte que la opinión del pueblo vale. Hasta ahora, a la justicia no le importa nada. Nada. El jurado es la única. Entonces, si usted habla de utopía, yo creo que una utopía es pensar en la intervención de la ciudadanía en la justicia, porque eso va a legitimar el poder. Va a hacer que no pase como un juicio de realidad, que pareciera que la justicia sirve para nada. Yo creo que la justicia tiene que tener un sentido. No estoy tan de acuerdo con ustedes que podríamos eliminar al Poder Judicial. Creo que los conflictos van a seguir estando y el reemplazo del sujeto, lo que se plantea es negativo, eliminar tal proceso negativo, en el sentido de que hay que sacar. ¿Qué se pone en lugar de eso? Yo te lo planteo de un modo muy sencillo, porque seguimos hablando de partes, que no nos queda la historia de la realidad cultural. La realidad material nos dice que no nos queda más remedio que seguir haciendo tiempo con partes. No queda remedio. Pero de todos modos, ¿cómo se entendería de un modo racional la eliminación de un poder judicial? Tiene que ser reemplazado por un servicio de administración de la ley, autárquico y autónomo. Es lo correcto. Todos los demás son detalles. Y una Corte Suprema debe dejar de ser Corte Suprema de Pueblo, porque no queda de otra. No puede haber una Corte Suprema que es feudal. Usted plantea otro poder judicial distinto. Pero en última instancia, ¿con qué reemplazarías eso? Con las comisiones de evaluación constitucional y las comisiones de evaluación de cada uno de los casos. El problema está en que lo que estoy planteando es que están una como utopía simple. Pero voy a contar un detalle que mucha gente no conoce. Cuando la provincia de La Pampa se transformó en provincia, la provincia de Perón, la constitución del 62 establecía un juicio por jurado. Establecía que nuestra provincia se iba a hacer un juicio por jurado. Nunca se todo. Sí. Sí, este problema yo creo que hay que atacar todo primero, y poder